Apreciados hermanos, hermanas, muy buenos días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, eh, un estudiante normalmente tiene sus horarios definidos para llevar un curso. Me darán razón los colegiales que, por ejemplo, tienen sus horarios para llevar matemática. De lunes, son todos los lunes, llevan matemáticas, supongamos de 8 a 10 de la mañana. Ahora, la frecuencia que llevan es todos los lunes. El horario es de 8 a 10 y la frecuencia es todos los lunes, lo llevan. Y mientras ellos llevan el curso de matemática, están sujetos a las normas establecidas por el profesor, ¿no? El profesor dicta las clases, el profesor guía la clase y orienta qué clase van a tener. ¿Sucederá lo mismo, hermanos, con la oración? ¿Pasará lo mismo con la oración? ¿Tendremos también en la oración un tiempo definido para orar? ¿Con qué frecuencia debemos hacerlo? ¿De vez en cuando debemos hacerlo? ¿Qué significará orar en el Espíritu? La Biblia nos dice que oremos en el Espíritu. Nos anima a orar en el Espíritu. ¿Qué significará orar en el Espíritu entonces? El día de hoy vamos a dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Cuánto debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Y qué es orar en el Espíritu? Oramos. Señor Jesús, te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir este estudio que me has desafiado tanto, que me has tocado el corazón, que me has hecho ver los errores que estaba cometiendo y cuánto me falta organizarme para pasar más tiempo contigo. Yo te pido, Jesús, en esta mañana, que lo que tú me has ayudado a mí, de lo que tú has tocado mi corazón, me ayudes a compartir eso a los hermanos y seas tú, Señor, quien obras en los corazones de cada uno. Tú, Señor, seas el quien obras y tú dirige este estudio. En tu santo nombre, amén. Muy bien, gracias. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuánto tiempo debemos orar? Empezamos por esta pregunta. ¿Cuánto tiempo debemos orar? A ver, en primer lugar, hermanos, en la Biblia no tenemos un mandato fijo de que nos diga cuánto tiempo oremos. La Biblia no te dice, hermanos, ustedes deben orar 5 minutos. Si pasan de repente media hora, va a estar ya no va a ser una oración eficaz. O no nos dice de repente, no, hermanos, ustedes deben orar por 1 hora. Si es que oran solamente 1 minuto, no están bien. No nos dice exactamente cuánto tiempo debemos orar. ¿Saben por qué? No tenemos en la Biblia cuánto tiempo debemos orar. Es que, hermanos, la oración no es una competencia. No es para decir, no, yo soy más espiritual que Hugo y yo oro más tiempo que él. ¿Es una competencia acaso la oración? No. La oración no es para que tú te sientas más espiritual que otro. No es una maratón. La oración es una relación. Repito, la oración es una relación. La oración es comunicarte con Dios. Ahora, si tú hablas con un amigo, tú sales de acá y te encuentras con un amigo y comienzas a conversar con él, ¿acaso dices, oye, ya llegó un minuto, ya conversé 1 minuto contigo, ya me debo ir? No, tú sigues conversando hasta que la conversación termine. Igual es la oración. No tenemos un tiempo definido cuando conversamos con nuestro Dios. Así que, hermanos, no tenemos una regla establecida cuánto tiempo debemos orar.
Hasta ahí queda claro. Pero sí tenemos ejemplos de algunas personas que oraron. ¿Y sabes cuál es nuestro principal ejemplo que nosotros tenemos? El principal ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesús. Vamos a ver cómo oró nuestro Señor Jesús. El ejemplo de Jesús. Jesús en ocasiones tuvo oraciones cortitas, oraciones muy breves. Te cuento que una vez estaba la gente, todos ahí con un hambre que los mataba. Y Jesús, y había solamente unos cuantos pescados y unos cuantos panes que compartir. Y bueno, algunos conocen el milagro, ¿no? Jesús pidió esos panes y levantando los ojos al cielo, lo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y a la multitud. Él lo que hizo es levantar los ojos al cielo, oró a Dios y compartió los panes. ¿Qué tanto demoró su oración? Probablemente muy poco. En otra ocasión, Jesús estaba agonizando en la cruz del Calvario por tu culpa y por mi culpa. Estaba agonizando allí y viendo la miseria de los demás, Jesús oró al Padre. ¿Y sabes lo que dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se acabó la oración. Unas oraciones cortitas tuvo Jesús en ocasiones, según la circunstancia. Pero también tuvo oraciones largas. Y eso es lo que dice Lucas 6:12. Jesús, antes de ir antes de la elección de sus 12 discípulos, una noche antes pasó esto. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó 1 hora, media hora, minutos, 2 horas, pasó la noche orando con su Padre. Su oración, la oración de Jesús que tuvo al ver la necesidad, ¿no? Un día después va a tomar una decisión muy importante de elegir a sus discípulos. Él pasó entonces la noche orando. Jesús tuvo desde oraciones cortitas, breves en tiempo, hasta tuvo noches orando a su Padre. Ese es el ejemplo que nos da Jesús. Ahora, Jesús empleó ciertamente mucho tiempo de su ministerio, mucho tiempo del momento que él estuvo en la tierra, lo empleó orando a su Padre. Pero, el emplear mucho tiempo orando significa que, bueno, nosotros también debemos orar mucho. Y saben, lamentablemente, hoy en día también he visto que muchos repiten lo mismo, se repite lo mismo en las oraciones, lo mismo y lo mismo, para intentar orar más y pensar que estamos teniendo una mejor relación con Dios, que somos más espirituales. ¿Sabes? A Jesús lo molestó mucho esto. A Jesús lo molestó esto, que dijo en Mateo 6:7, Jesús dijo, orando, no uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que piensan que son oídos que por sus palabrerías serán oídos. Hermanos, a esto quiero llegar, que la oración que Dios quiere que nosotros tengamos, es una oración de calidad por encima de la cantidad. La oración que Dios quiere que tengamos es una oración de calidad, hermanos. No usando vanas repeticiones, orando tal vez decir, no, yo oro 2 horas diarias. Me voy en la mañana, comienzo a orar, pero comienzo a hablar lo mismo, repetir lo mismo. Gloria a Dios, repito las mismas palabras. Eso es usar vanas repeticiones. Dios quiere una oración de calidad, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, el tiempo que tú inviertes en la oración, el tiempo que tú inviertes va a depender de varios factores. Y hoy te voy a compartir algunos factores por el tiempo que tú inviertes. Empezamos. Primero, la circunstancia que estás pasando.
La circunstancia va a definir mucho cuánto tú oras. ¿Sabes por qué? Mira, por ejemplo, Santiago dijo, si tú estás triste, haz oración. Si estás alegre, canta alabanzas. Entonces, cuando uno está triste, mayormente solemos a orar más que cuando uno está alegre. No sé, va a ser muy distinto, hermanos, por la circunstancia que tú estés pasando en tu oración. No es lo mismo, no es lo mismo la cantidad de tiempo que tú inviertes orando por la recuperación de un familiar que esté enfermo o la cantidad de tiempo que tú inviertes pidiendo a Dios que te ayude a aprobar el curso. La cantidad de tiempo que tú inviertes orando a Dios para que te dé un trabajo. La cantidad de tiempo que tú inviertes orando a Dios para que te guíe en tu matrimonio, para que te ayude en tu familia, por un viaje, por un sueño. Varía mucho la circunstancia en la que estás pasando para el tiempo que tú vas a separar en la oración. Es un factor que es variable. Ahora, hay otro factor también que nos define la cantidad de que nosotros oramos. El siguiente factor es la importancia que tenemos en la oración. ¿Sabes? Te digo esto porque cuando hay algo importante en tu vida, tú lo dedicas tiempo, ¿o no es así? Para ti importante es comer o no, sustentar tu familia, que tu familia esté bien o no. Muy bien, entonces voy a dedicar tiempo trabajando, sacando dinero. Voy a dedicar tiempo en ello. Si para ti importante es hacer ejercicio, mantenerte en forma, ya voy a invertir tiempo haciendo ejercicio. Me voy a hacer ejercicio. Para mí es importante estar bien físicamente. Así que me voy a hacer ejercicio. Si es importante para ti la oración, vas a dedicar tiempo realmente en la oración. Pero si para ti no te importa la oración, en vano, ¿no? No vas a dedicar tiempo a la oración. Y Salmos, por ejemplo, es un ejemplo solamente, en 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. O sea, la urgencia, David vio la importancia de buscarlo siempre, el rostro de Jehová, orar siempre. Pablo dijo, orad sin cesar. Jesús dijo, ora para que no caigas en tentación. Cuando tú ves el grado de importancia que tiene la oración, vas a dedicar más tiempo orando. Entonces, la perspectiva que nosotros vemos a la oración tiene que ver mucho con el tiempo que tú lo vas a dedicar. Hay más factores que dependen el tiempo de la oración. También va a depender mucho nuestra gratitud y adoración que tenemos a Dios. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. O sea, hermanos, hemos estudiado recientemente una secuencia de los atributos de Dios, ¿no? De que Dios es amor, Dios es bondad, Dios es paz, es justicia, es poderoso, omnipotente. Hermanos, cuando nosotros meditamos en ello, vamos a darle gracias por lo que Él hace en tu vida, por cómo Él obra en tu vida. Nuestro espíritu de gratitud va a tener que ver en la oración, en el tiempo que tú lo dedicas también. Si tú tienes un espíritu de gratitud, estás agradecido con Dios, vas a pasar más tiempo con Él agradeciéndole. Pero si no tienes gratitud, no lo vas a decir nada, gracias. Y se te va a acabar el tiempo en un minuto. Porque no vas a agradecer, no tienes ese espíritu de gratitud. Entonces, también es un factor para que nos define el tiempo en el cual oramos. Y por último, no menos importante, un punto muy importante, va a definir el tiempo de tu oración, el amor que tienes a los demás. Hermanos, si tú piensas y si tú dices, no, yo no puedo orar más de 5 minutos. En serio, no puedo orar porque se me acaban las palabras, ya no sé qué decir a Dios y ya, no cierro la oración. Quizás te está faltando esto, el amor hacia los demás. ¿Sabes? Cuando tú amas a los demás, estás al pendiente de sus necesidades. Y mira lo que dice Efesios 6:18,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por un santo, por un creyente, por un hermano, por tu amigo, por tu familia. No, por todos los santos. Y en serio que nos falta mucho, hermanos, en este punto. Tal vez nuestras oraciones son tan pocas, tan escasas por falta de amor a los hermanos, porque no estamos pendientes de sus necesidades, porque no estamos con ellos, no sabemos cómo están pasando. Mientras más pendiente estás de los hermanos, mayores motivos de oración vas a tener y tu oración va a ser con más tiempo y tiempo de calidad verdaderamente. Entonces, este es un factor importante. También el amor hacia los demás. Hermanos, pasar de tiempo en la oración es muy importante. Recientemente fuimos a casa de un hermano, un amigo, a cocinar, ¿ya? Con todas las ganas ahí estábamos a cocinar un grupito de jóvenes. Y sabes, cuando estamos empezando la cocina, faltó el agua. No había agua, no había nada de agua. No podíamos avanzar con la cocina. No podíamos hacer nada. Y ahora, ¿qué hacemos? No hay agua. ¿Qué vas a cocinar? Felizmente se solucionó el tema y sacaron agua después. Pero nos dimos cuenta que el agua era esencial para poder cocinar, para poder avanzar, para poder comer, ¿no? Hermanos, la oración. Si pensamos en la oración, ¿qué será la oración? ¿Sabes? La oración es esencial en tu crecimiento para que tú puedas avanzar en tu vida espiritual. La oración es principal, es indispensable en tu vida espiritual para que tú puedas seguir adelante y puedas avanzar. Y si nosotros no dedicamos tiempo a la oración, no sé cómo está nuestra vida espiritual entonces. Si no dedicamos tiempo a la oración, ¿cómo puedes avanzar? ¿Cómo puedes caminar en tu vida espiritual? Willy decía recientemente, la oración es como la gasolina que necesita el carro para que corra. La oración es tan esencial, hermanos, como el agua para el pez, como el oxígeno que tú respiras. Si es que no tienes oración, si es que no tienes una vida de oración, entonces tu vida espiritual está por los suelos. Y tengamos en mente esto, de la oración, de la importancia que en realidad tiene. Es indispensable, hermanos. No puedes darte el lujo de no orar. Si eres un cristiano, te has comprometido a seguir a Cristo, no puedes darte el lujo de no orar, porque tu vida espiritual va a descender. Es indispensable. Yo quiero que te hagas una pregunta y quiero terminar este primer punto con esto. Hermano, hermana, analízate en esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas orando diariamente? Sinceramente, piensa en esto. ¿Cuánto tiempo dedicas orando diariamente? Súmalo todos los momentos ya, tus oraciones en la mañana, si es que oras más después, súmalo en la tarde, súmalo tus oraciones que haces en la noche y analízate cuánto tiempo lo reúnes. ¿Una hora? ¿2 horas? ¿10 minutos? Y si no estás orando diariamente, estás grave, hermano. En serio. Si es que tú no estás orando, sí que estás grave. El día tiene 24 horas. De las 24 horas, ¿cuánto tiempo lo sumaste? ¿Estará bien? ¿Será suficiente? ¿Será suficiente? Esa pregunta queda en ti. Pasamos al siguiente, a contestar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuándo nosotros debemos orar? ¿Con qué frecuencia? ¿De cuándo en cuándo nosotros debemos orar? Es la siguiente pregunta. A ver, igual, hermanos,
no tenemos una regla definida. Igual que la cantidad, no tenemos una regla definida que la Biblia nos diga, tú debes orar todos los días de 8 a 9 de la mañana. No, no tenemos eso en la Biblia, algo establecido. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, porque la oración es una relación con Dios, es una conversación que nace así de la nada y tú oras, ¿no? No tenemos una regla definida, pero tenemos también algunos ejemplos de hombres que Dios se complacía de ellos, que eran del agrado del Señor. Y vamos a ver, según estos hombres del Antiguo Testamento, cuál era su rutina de oración. A ver, empezamos con David. David era un hombre que dice Salmo 55:17, tarde y mañana y en mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuál era la rutina de David? Lo ordenamos, mañana, mediodía y tarde. Era la rutina que tenía David. O sea, que él oraba con un horario establecido, con un horario fijo, oraba mañana, mediodía y tarde. Tenemos otro ejemplo. Daniel. Daniel, ¿cuál habrá sido la rutina de Daniel? Miren, se arrodillaba, dice, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios y como lo solía hacer antes. ¿Cuál era la rutina que tenía Daniel? Igual, 3 veces al día Daniel separaba tiempo en su rutina para orar. Tenemos otro ejemplo, Nehemías. Nehemías era otro varón de Dios. Y él, él estaba orando anteriormente, estaba orando para que se reconstruyan los muros que habían sido destruidos, ¿ya? Y él estaba orando por ello, orando. Y buscaba la oportunidad, ¿no? Ante el rey, para que lo conceda y vaya a reconstruir los muros. Y cuando el rey vino, el rey Artajerjes, vino y lo dijo a Nehemías, ¿qué es lo que te pasa, hombre? ¿Qué es lo que quieres pedir? ¿Qué hizo Nehemías? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías oró a Dios de los cielos. Él instantáneamente, de manera repentinamente, se puso a orar a Dios. Nehemías. ¿Qué aprendemos, hermanos, en conclusión de estos ejemplos? En conclusión, es importante tener nuestra rutina, como lo tuvo Daniel o como lo tuvo David. Bueno, algunos comentaristas dicen que es importante que ores a la mañana, al amanecer, al mediodía y ores en la noche, al anochecer, porque en la mañana tú vas a encomendar tu día a Dios, vas a encomendar las cosas que vas a hacer, recuerda el agrado de Dios. El mediodía es como si te dieras ahí una siesta, como si tú te recargaras de energía y permites que Dios siga controlando tu día. Y en la noche es para que tomes un recuento de lo que has hecho todo el día, pidas perdón, agradezcas y encomiendes tu vida a Dios durante la noche. Tienen razón, ¿no? Bonito tu oración. No sé si tú tienes un horario definido de oración. Si no lo tienes, te animo a hacerlo porque es de mucho provecho tener esto. Sin embargo, también debemos orar todo el tiempo. Efesios 6:8 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo también dice orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Orar todo el tiempo, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que de cuando en cuando debemos hacerlo, todo el tiempo. Todo el tiempo debemos orar a Dios. Tener nuestra rutina, sí, y orar todo el tiempo. Claro que va a depender, como los dije, de la circunstancia, ¿no? Es importante, hermanos, orar todo el tiempo. Un niño, cuando está con su papá, un papá bueno, es hermoso, ¿no? Cuando está al lado de él. Bueno, yo recuerdo que cuando era niño, cuando tenía a mi papá al lado, era bacán porque quería un caramelo, quería un dulce, lo miraba a mi papá y él ya sabía. Yo con la vergüenza no lo decía, pero
Ella sabía que yo quiero, decía, ¿quieres eso? Ya, listo. Y me daba el caramelo, el dulce. Eh, Veo niños también así, ¿no? Padres que le ayudan a sus niños con sus tareas. Cuando está al lado de su papá es hermoso porque no sabe hacer la tarea, lo llamas, papá, papá, ¿cómo lo hago? Y el papá lo ayuda a cómo hacer las cosas. Hermoso, ¿no? Pasar tiempo ahí con su papá. Hermanos, ¿qué tal si comparamos a esos niños que somos nosotros? Nosotros somos esos niños que tenemos a Dios y ¿saben? A Dios sí lo tenemos todo el tiempo a nuestro alcance. A Dios sí lo tenemos juntos con nosotros todo el tiempo. Y es hermoso cuando nosotros vamos y le pedimos en todo lo que vamos a hacer, le vamos a pedir, ¿no? Dios, estoy haciendo esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer en esto? En lo que tú estés. Hermoso, hermanos. Y eso es una buena relación con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En la circunstancia que tú te encuentres, ora, hermano. En lo que tú estés pasando, ora. Si tú vas a ir a trabajar, ora. Si tú vas a ir a hacer compras, ora. Si tú vas a ir a visitar a un familiar, ora por ese momento. Si tú vas a ir a tus estudios, vas a entrar a clase, ora por esa clase. En lo que estés pasando, qué lindo es cuando oramos a Dios. Y decía hace un momento que este estudio me ha desafiado tanto, hermanos, y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo, en todo lo que vamos a hacer. Tener nuestra rutina así, de oración para pasar tiempos de comunión aparte con Dios, pero orar todo el tiempo durante el día. En todas nuestras actividades que nosotros tenemos. Es hermoso esto, orar todo el tiempo. Debe ser un hábito en nuestra vida la oración. Debe ser un hábito. Estoy hablando de oraciones personales, pero si vamos a oraciones como iglesia, oraciones grupales, hermano, tenemos los jueves de oración que nos reunimos a orar acá. Y sabes la tristeza con lo cual lo voy a decir, que creo que el 100%, el 10% o menos nos juntamos a orar. ¿Y cuál es tu rutina de oración? Supongo que estás virtualmente orando, ¿no? Porque no sé cómo van en lo virtual. Pero te animo a separar tiempo a orar acá cada jueves también, como iglesia, como grupo. ¿Por qué no separas tu rutina, en tu horario? Ya, voy a hacer un hábito, todos los jueves voy a venir a orar. Te va a costar al principio. No sé qué cosa es lo que te limita. De repente terminas cansado el día. ¿Qué tal? Voy a sacrificar un poco mi descanso. Por una hora voy a sacrificar mi descanso y voy a orar con los hermanos. No sé si tu familia, tus niños te limitan. Voy a encargar no sé, quizás se pueden turnar entre esposos para ver a los niños y voy a orar. ¿Acaso ya no tiene solución por qué no vienes a orar? Te pregunto, ¿ya no tiene solución? ¿Es algo imposible que ya no puedes dejar, por lo cual ya no puedes separar tiempo acá en orar? ¿O es algo que sí puedes dar la solución? Y puedes animarte y puedes venir a orar todos los jueves. Como iglesia necesitamos movernos. Ya dijimos, hermanos, que la oración es algo indispensable, algo principal para nuestro crecimiento espiritual. Y qué hermoso que oremos como iglesia. Vamos a seguir bien como iglesia, hermanos, si nos juntamos y oramos como hermanos. Es importante que separes tiempo en oración. Todos los jueves como iglesia acá. Bueno, anhelamos ver a más cantidad de personas unirse a esto, hermanos, a separar tiempo. Yo sé que puedes, yo sé que las limitaciones que tú sientes lo puedes dar solución. Yo lo sé, ¿sabes? Hay una palabra que debes hacer solamente, decisión. Decide y vas a ver, ora al Señor que te ayude y vas a poder estar en comunión, orando, hermoso. Todos los jueves que tenemos también. La oración es algo, hermanos, que no hay nada que nos debe impedir a la oración. ¿Sabes? Te cuento, hubo un hombre
que se le impidieron orar. Ese hombre se llama Daniel. ¿Y sabes a qué le impidieron? El rey dijo, todo aquel que ora va a ser muerto en un foso de leones. Lo voy a meter para que ahí lo descuarticen los leones. Ese fue su impedimento que tuvo Daniel. ¿Sabes lo que hizo Daniel? Oró. Y ahí decía la cita, ¿no? Ese momento lo vimos. Oraba 3 veces al día, como de costumbre, y seguía obedeciendo a Dios por encima del impedimento. Yo te pregunto, ¿el impedimento que tú tienes para orar es mayor a eso? ¿Alguien te ha puesto una pistola en la cabeza y te ha dicho, si oras te mato? ¿Es mayor? Bueno, Jesús también tuvo un impedimento para orar. ¿Sabes? A Jesús lo seguía una cantidad de gente, una gran multitud lo seguía que lo impedía orar. Pero ¿qué hacía Jesús? Se apartaba de la multitud, se separaba de ellos y ahí dice, también leímos el versículo, se apartaba a solas a orar. ¿Fue impedimento la multitud para Jesús? No fue impedimento. Hermanos, la oración no tiene impedimento. No debería tener impedimento. Y quiero que tú pienses en tu impedimento, en lo cual tú no oras. ¿Por qué no oras con frecuencia? ¿Por qué no oras con frecuencia? ¿Por qué no oras seguido? ¿Cuál es el impedimento? ¿Un impedimento fuerte o es la pereza? ¿O es el desánimo? ¿O es el que no tengo ganas? ¿O es el que mi celular es más importante? ¿O mi familia? O no sé. ¿Cuál es el impedimento que tú tienes para orar? Y quisiera que el Señor obre en nuestras vidas, hermanos. Verdaderamente que el Señor obre en nuestras vidas y nos ayude a vencer ese impedimento y ponernos a Dios, obedecer a Dios por encima de todo, por encima de un mandato, como lo hizo Daniel. Que el Señor nos ayude a orar con frecuencia realmente. Bien, pasamos a la última pregunta ya. Pasamos a la última pregunta. ¿Qué significará orar en el Espíritu? Recordamos que Efesios 6:18 nos dice, orando todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. O sea, el Señor quiere que oremos en el Espíritu. ¿Ya? El Señor quiere que oremos en el Espíritu. Ahora, ¿qué significará orar en el Espíritu? Bueno, investigando este punto, ¿saben? Se me ocurrió entrar a YouTube. Y entro a YouTube y veo, pastor ora en el Espíritu. Wow. A ver, voy a aprender cómo es que se ora en el Espíritu. ¿Y sabe lo que vi? El pastor estaba orando, bien, estaba orando. Y de la nada comienza a moverse, se comenzó a temblar, comenzó a hacer cosas extraordinarias, a hablar como, asha, la casaca, no sé qué. Y, y en conclusión, orar en el Espíritu. Oró en el Espíritu. ¿Será eso orar en el Espíritu? Ellos lo llaman hablar en lenguas. ¿Será hablar en lenguas, orar en el Espíritu? Vamos a verlo con la Biblia. ¿Qué es lo que realmente es orar en el Espíritu? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15 y 16. Bueno, la imagen es de unos hermanos en Ucrania orando en el Espíritu. ¿Ya? Primera de Corintios 14, 15 al 16 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Él es subrayado esas palabras. Luego dice, igual que como canto en el Espíritu, es también porque cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, o sea, el que me escucha, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si yo comienzo acá a hablar en lenguas, comienzo a orar en lenguas, comienzo ahorita acá a hacer mi show, ustedes me podrán decir, amén, amén, lo que has dicho está bien, amén. Si no me entienden lo que he dicho. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Entonces, hermanos, orar en el Espíritu tiene que ver con orar con el entendimiento, en primer lugar.
Primero, para que ores en el Espíritu, tienes que estar en paz con el Espíritu, ¿de acuerdo? En un estudio decimos, no contristen al Espíritu Santo, dice Efesios 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo que mora en ustedes. O sea, para orar en el Espíritu, primero tenemos que estar en paz con el Espíritu, no tenemos que tener un pecado que ahí lo apague y lo entristezca al Espíritu Santo. Luego, hermanos, orar en el Espíritu es orar con el entendimiento, es orar con tu capacidad que Dios te ha dado de entender las cosas. Orar entendiendo qué es lo que estás pidiendo realmente. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás agradeciendo? ¿Estás pidiendo por algo? No es hablar en lenguas desconocidas, sino orar entendiendo. Tú que entiendas, igual que el Espíritu. Ambos entienden lo que están diciendo. Eso es orar en el Espíritu. Segundo, orar en el Espíritu es también orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, está hablando de la oración, ¿ok? Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, nosotros a veces somos incapaces de pedirle pues a Dios como conviene, por nuestra naturaleza, ¿no? Lamentablemente. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Pues el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos, intercede por nosotros. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está revelada la voluntad de Dios? En su palabra, lo dijeron por ahí muy bien, ¿no? En la palabra de Dios, en la Biblia está revelada la voluntad de Dios. Entonces, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a tus caprichos. Es orar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y de acá nos lleva a un desafío más. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que dice la Biblia? Estúdialo, léelo. Tenemos esta bendición y el alcance que todos podemos hacerlo actualmente. Entonces, estudiemos la Biblia y oremos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso es orar en el Espíritu. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué hermoso es esto, hermanos, porque cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones van a ser escuchadas, o sea, respondidas de manera positivamente, nuestras oraciones van a ser escuchadas, vamos a tener la bendición, la satisfacción, porque oramos de acuerdo a lo que Dios quiere. Bueno, actualmente estoy llevando un curso y el profesor nos ha pedido hacer una monografía. En la monografía el profesor nos ha dicho, ustedes deben presentar su trabajo 5 hojas, en lo cual la letra debe ser un Arial 12 y debe estar organizado así, así. Ahí están las indicaciones que nosotros tenemos. ¿Qué pasaría si yo le digo al profesor, profesor, ¿puedo presentar mi trabajo solamente en una hoja y en otro tipo de letra? El profesor va a decir, uy, ¿qué le pasa a este? ¿No? Es caprichoso, está pidiendo conforme a su capricho, conforme él quiera. Y no estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de que me dijo el profesor. Igual es orar en el Espíritu, hermanos. El Señor nos ha dado su voluntad, también escrito acá en la Biblia. Nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros. Y cuando oramos fuera de manera caprichosa, ¿qué es lo que Dios nos va a decir, no? Por eso es necesario orar en el Espíritu, de acuerdo a la voluntad que dice la Biblia. De acuerdo a su voluntad. Y ahí es hermoso, ¿no? Ahí es hermoso. Te dejo esta pregunta. ¿Tus oraciones cómo son? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Oras de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Oras de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿O es que se te viene a la mente algo y ¡boom!
sin respetar lo que Dios ha dicho en su palabra. Estamos llamados a orar de acuerdo a lo que dice la Biblia, hermanos. Bueno, para concluir, quisiera terminar con esto. La oración, hermanos, es algo indispensable en tu vida. Y yo quisiera que realmente este estudio, saliendo de acá, no salgas como has entrado. No salgas como has entrado. Verdaderamente, bueno, antes de estudiar esto, bueno, yo no quiero seguir tampoco mi vida como antes de estudiar esto. Quiero orar más. Quiero tener más frecuencia en oración. Quiero orar más frecuentemente. Y yo te animo a también desafiarte y pensar en las preguntas que te he hecho. La primera pregunta que te hice es, analízate cuánto tiempo estás orando en el día, cuánto tiempo lo tienes separado. Y mira si es suficiente. Te aseguro que no va a ser suficiente. ¿Sabes por qué? Porque la oración no tiene límite. Mientras tú más estás al pendiente de los hermanos, mientras más gratitud tienes, más vas a orar y más vas a orar y más vas a orar y te va a faltar esas 24 horas. Por eso nunca es suficiente esto y analízate cuánto tiempo estás invirtiendo en la oración. Dejando qué tiempo lo haces la oración. ¿Cuántas veces al día oras? ¿Tienes tu horario definido de oración? Si no lo tienes, te animo a que te organices tu vida. Organiza tus horarios. Separa un tiempo a solas con el Señor en tu horario de oración y ora durante el día. Hermanos, la oración es algo indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Y si realmente tienes el deseo de crecer espiritualmente, hay que orar. Hay que orar. En el amor de Dios, hermanos, hay que orar. Hay que orar por ello. Y orar de calidad. ¿De qué manera se ora en calidad? Guiados por el Espíritu Santo. Una oración en el Espíritu. La oración es una relación que tenemos con nuestro Dios. La cercanía de nuestra relación va a depender de factores como el tiempo que tú le dedicas a orar, la frecuencia por lo cual tú lo haces, y mientras hablamos con Dios, hagámoslo de acuerdo a su voluntad y disfrutemos realmente de esta bendición que nosotros tenemos de orar libremente por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos esta bendición, aprovechemos y que nuestro hábito de orar sea más frecuente y más constante. Oramos. Señor Jesús, alabado sea, Señor. Mi Dios, gracias por dejarnos este privilegio de orar, de la oración. Gracias, Señor, porque con esto podemos acercarnos a ti, podemos dejar nuestra gratitud, nuestra adoración, podemos dejar nuestras necesidades, lo que nosotros pasamos. Muchas veces no hemos aprovechado de este privilegio y queremos pedirte perdón en esta mañana, Señor. Perdónanos y ayúdanos a poder analizar nuestras vidas y que no sea un estudio más, sino ayúdanos a orar, Señor. A ver la importancia que tiene la oración y orar más frecuentemente, tener más tiempos de oración contigo, que nuestra relación contigo sea más íntima. Ayúdanos a sacrificar tiempos para orar, como los jueves de oración, por ejemplo. Ayúdanos y perdónanos por ser malos seguidores tuyos si no hemos orado. Ayúdanos a cambiar y transforma nuestras vidas y nuestra relación contigo. Queremos que sea más íntima. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.